Hola amigos de Deporte Vida, ¿qué tal estáis? Espero y deseo que muy bien. Hoy venimos a hablar de un tema muy candente y que está muy en boga en la actualidad. Se trata de los esteroides anabolizantes. Pero comencemos por el principio. ¿Qué son los esteroides anabolizantes? Bien, los esteroides anabólicos son hormonas sintéticas de testosterona, la principal hormona sexual en los hombres. Es necesaria para desarrollar y mantener las características sexuales masculinas, como el vello facial, la voz profunda y el crecimiento muscular. Las mujeres tienen algo de testosterona en su cuerpo, pero en cantidades mucho menores. ¿Con qué fin se toman estas sustancias? Los esteroides anabólicos se recetan en medicina para tratar algunos problemas hormonales en los hombres y también en algunas mujeres, como pueda ser el hipogonadismo, retrasos en la pubertad, pérdida muscular por algunas enfermedades o como terapia de reemplazo de la testosterona. Muchos deportistas usan esteroides anabólicos para desarrollar músculo y o mejorar el rendimiento deportivo. Se pueden tomar por vía oral, inyectándolos en los músculos, por vía subcutánea o aplicando un gel o crema en la piel. En estos casos, no se usan como terapias recomendadas por prescripción médica, sino que suelen tomar una dosis de 10 e incluso 100 veces más alta que la utilizada para tratar afecciones médicas, llevando el cuerpo a una infinidad de efectos secundarios, llegando a poner en peligro la vida o la calidad de la misma. ¿Qué efectos secundarios tienen estas prácticas? La cantidad de efectos secundarios suelen ser innumerables, ya que no hay estudios longitudinales ni transversales sobre la toma de esta sustancia en cantidades suprafisiológicas tan elevadas. A menudo, lo que conocen estos consumidores son por ensayo y error, por su propio cuerpo o por la cultura popular dentro de las prácticas de múltiples deportistas que llevan a cabo estas prácticas insalubres y que reportan a otros usuarios o consumidores. Entre los efectos indeseados encontramos, por ejemplo, acné, presión arterial alta, cambios en los niveles de colesterol, problemas cardíacos, daño renal, daño hepático, problemas comportamentales como la agresividad, retraso en el crecimiento de adolescentes, caída del cabello, ginecomastia en hombres, problemas de infertilidad, atrofia testicular, cambio en el ciclo menstrual o amenorrea, crecimiento del vello corporal y facial, cambios en la voz, calvicie de patrón masculino en mujeres, etc. ¿Cuáles son realmente los problemas más graves del uso de esteroides que se están reportando? Siempre se han tenido en cuenta los problemas citados anteriormente, quitándole mucha atención a problemas mucho más graves de tipo psicológico. Pero para entender por qué sucede esto hay que entender lo siguiente. La testosterona se produce de forma natural en los testículos, pero antes de que esto suceda hay una cadena anterior que hace que esto sea posible. Estos procesos se llevan a cabo dentro de lo que se denomina eje hipotálamo hipofisiario testicular. El hipotálamo produce GnRH y esta activa la hipófisis, produciendo hormona luteinizante y hormona folículo estimulante, que viajan a través del torrente sanguíneo hasta llegar a los testículos u ovarios. Cuando estas hormonas llegan a los testículos u ovarios, la hormona luteinizante se encarga de actuar sobre el ovario, en el caso de las mujeres, para hacer que los folículos liberen su óvulo y producir hormonas que preparen al útero para que se implante el óvulo fertilizado. En los hombres, actúa sobre los testículos para hacer crecer las células y producir testosterona. La hormona folículo estimulante en las mujeres actúa sobre los ovarios para hacer crecer los folículos y los óvulos. En los hombres actúa sobre los testículos para producir espermatozoides. Cuando introducimos fármacos esteroideos anabolizantes, todo este proceso se suprime. El cerebro intercepta que hay un exceso de testosterona y paraliza el eje antes descrito. Mientras los deportistas los toman, mejora el rendimiento ya que promueven el crecimiento de los músculos, huesos e incluso la piel. Los usuarios de esteroides que se ejercitan y comen una dieta alta en proteínas, por lo regular, ven aumentos significativos en su masa muscular, aumentan sus niveles de hematocrito, aumenta su producción de glóbulos rojos y esto hace que llegue mayor cantidad de oxígeno a los músculos. Todo esto beneficia la ganancia de músculo, resistencia, fuerza, dependiendo de la actividad que realicemos y sobre la que queramos aumentar un rendimiento sobre un foco deportivo concreto. El problema, aparte de lo citado anteriormente, viene al dejar de consumir estas enormes cantidades de fármacos, que a menudo se combinan 2, 3 o más fármacos, produciendo más efectos secundarios aún.
En la búsqueda de mejorar el rendimiento, a veces lo que hacemos es empeorarlo, puesto que enfermamos. Volviendo al eje anteriormente citado, cuando se sustituyen dichos fármacos, nuestro cerebro ha dejado de producir hormona luteinizante y hormona folículo-estimulante. Y esto hará que el hipotálamo y la hipófisis esté inactiva por un tiempo indeterminado, dependiendo de la cantidad de fármacos que hayamos tomado y del tiempo. A veces los daños son tales que pueden hacer que jamás vuelva a funcionar este eje de forma natural, o quede tocado para siempre, produciendo impotencia, infertilidad, fatiga, daño en tendones o músculos, ansiedad, depresión, etc. Esto suele causar daños psicológicos muy importantes, necesitando ayuda psicológica y farmacológica, y rehabilitación en algunos casos por los daños producidos a nivel musculotendinoso o a nivel articular. Los usuarios de estas sustancias de forma irresponsable suelen realizar lo que se conoce como postciclos. En ellos se toman una serie de sustancias para tratar de recuperar este eje. A veces esto ayuda a recuperarlo en gran medida, otras veces es insuficiente y en otras no llegan a producir estímulo alguno y el eje ha quedado dañado de por vida. En mayor o en menor medida nunca volverá a quedar como antes cuando se realiza este tipo de prácticas de forma asidua, dependiendo de la edad, el tiempo de uso y las cantidades. Esto suele conducir a tener que tomar de por vida dichos fármacos, ya que se establece en los individuos un hipogonadismo crónico. Aparición de nuevas prácticas con el uso de esteroides anabolizantes. En la actualidad, para ahorrarse los problemas a nivel psicológico que hemos citado, derivados de la descontinuación de estos fármacos, se utiliza algo que está muy de moda, que se denomina Blast and Freeze. Inducidos por algunos influencers, cada vez está calando más este tipo de prácticas que están basadas en dos periodos fundamentalmente. En la fase de Blast, los consumidores de esteroides anabolizantes toman cantidades muchísimo mayores a las que produce el organismo de manera natural, donde están buscando ganancias de masa muscular en un corto periodo de tiempo, o todos los beneficios de la toma de estas sustancias para mejorar el rendimiento. Pueden estar en esta fase de 12 a 20 semanas como mínimo, aunque puede prolongarse. En esta fase la cantidad de efectos secundarios se dispara. En la fase cruise, los consumidores de esteroides anabolizantes toman una cantidad muy parecida a la que produce el cuerpo de manera natural, pero la inyectan de forma exógena, para no tener los bajones psicológicos que hemos descrito con anterioridad. De esta forma, se vuelven consumidores de estas sustancias de por vida, sin importar los daños que causen sobre su fertilidad y quedando supeditado a la toma continuada y necesaria de esteroides anabólicos de por vida. En esta fase se trata de descansar del inmenso estrés al que están sujetos todos los órganos por el consumo elevado de estas sustancias en la anterior fase. Estamos llegando a tales extremos que podemos observar a niños menores de edad o que no han superado ni tan siquiera los 25 años que, sin tener ningún tipo de problema hormonal, siguen programas de TRT, aumentando la dosis que producen sus cuerpos sin conocer que esas terapias están hechas para toda la vida. ¿Qué es una TRT? La TRT es una terapia de reemplazo de testosterona, indicada para individuos que por causa de enfermedad su cuerpo no produce testosterona y necesitan tomarla a través de medicamentos para tener una dosis parecida a las que produce un organismo de forma normal, adecuada a su género, peso y edad. Muchos consumidores de forma irresponsable usan la TRT, como hemos dicho antes, para después de tomar cantidades enormes en periodos de crecimiento, volver a cantidades más normales y permanecer en TRT, que es la equivalente a lo que hemos llamado en el apartado anterior cruise, pero siempre lo suelen tomar en cantidades mayores a las recomendadas. Por eso tampoco podría llamarse TRT como tal, o como se usa en la práctica clínica real. Conclusión y un pequeño consejo, si me lo permitís. Traten de no fijarse demasiado en los físicos actuales que vemos por las redes. La mayoría son consumidores de estas sustancias e incluso en mujeres cada día es más habitual el uso de estos fármacos. Cabe decir que casi todos los deportistas de alto rendimiento lo toman, pero ahora la gente lleva a cabo prácticas muy insalubres de este tipo solo para ser más aceptados o verse bien, mejorar su autoestima y entrando en una espiral de consumo de estas sustancias que aparentan tener una salud de hierro a tenor de su apariencia, pero en realidad sus analíticas no dicen lo mismo. Traten de entender que el ejercicio y la nutrición es algo vehicular para mejorar nuestra salud y mejorar nuestro aspecto físico. Pero estamos desvirtuando de una forma enorme cómo es un físico natural, los cánones y en el tiempo que se es capaz de conseguir resultados visibles basados en el esfuerzo. Y, repito,
en prácticas saludables. No caigáis en la tentación de tener un mejor cuerpo en el menor tiempo posible, aceptaros a vosotros mismos y que todo lo que hagáis sea por y para la mejora de vuestra salud como pilar fundamental.